Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio XZ, Broadcasting Nacional 730 en amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, aquí en esta fecha se cumple un 38 aniversario del golpe de Estado de 1963. Para mucha gente, incluyendo mucha militancia del PLD, esta es una fecha que la tienen que leer en libros de historia o escuchándola de otras personas mayores dentro de su partido, de los cuales quedan algunos, que vivieron esa etapa. Nosotros la vivimos. En aquel momento nos tocaba presidir el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y una de las primeras instituciones que protestó públicamente contra el golpe de Estado fue el CODIA. Y lo hizo porque su estatuto se lo manda, porque lo pusimos así. Porque en el momento en que nació el CODIA, entendíamos que toda institución de esa naturaleza que surgiera a la vida pública de la nación, aunque una entidad de derecho privado, es semipública, puesto que fue creada por ley. Y tenía que tener, como debe tenerlo, una situación como la que atraviesa toda Latinoamérica, como parte del tercer mundo, buscando establecer las bases firmes de un proceso democrático, pues tenía que tener la misión de contribuir a ese proceso de fortalecimiento de la democracia. Y parte fundamental del fortalecimiento de la democracia es defender el Estado de Derecho. Entonces, dice textualmente el reglamento interno del CODIA, defender la Constitución y las leyes. Entonces, el CODIA, cumpliendo ese compromiso fundamental, salió al paso al golpe de Estado y fuimos perseguidos. Fuimos perseguidos. Las asambleas del CODIA eran disueltas por la policía. Pero el daño incalculable que se le hizo al proceso democrático dominicano hay que verlo en una dimensión mucho mayor en el tiempo y no en los hechos que inmediatamente siguieron, porque ese golpe de Estado fue la causa eficiente del levantamiento constitucionalista de abril de 1965. Fueron muchas las causas que contribuyeron, o de los factores que contribuyeron, o los sectores que contribuyeron a ese golpe de Estado, como también fueron muchos los que contribuyeron a aplastar la voz de rebeldía del pueblo que 2 años después se levantaba en abril de 65 para reclamar la reposición de la Constitución de 1963 y la reposición en el poder del profesor Juan Bosch. Y que quede claro que no se trataba de una lucha personalista. Quien habla no era ni siquiera del PRD. Estábamos luchando por un ideal patrio, del cual hemos hecho una constante en nuestra vida desde que salimos de la tiranía hasta esta fecha. Entonces luchamos por esa causa, arriesgamos la vida, está de más decirlo, porque estamos vivos de milagro, porque Dios así lo ha querido, otros han caído. Cayeron entonces
y además otros han ido cayendo en el tiempo. Hoy, por ejemplo, el profesor Bosch se debate entre la vida y la muerte, está interno nueva vez, y su vida tiene alzas y bajas, de acuerdo con los boletines médicos, pero yo creo que nadie puede hacerse esperanza de que él ya pueda salir con vida de la crisis de su salud. Entonces, ese es el proceso que vivimos en la vida. Lo que es importante es que usted deja detrás. Y en este momento, en este aniversario, como el pueblo dominicano es generoso y ha perdonado a muchos de los que cometieron el crimen de atentar contra el primer gobierno legalmente constituido después de los 32 años del régimen de Trujillo, a sabiendas o quizás sin medir el daño que le iban a ocasionar a partir de ahí a la nación dominicana y a los dominicanos. Bueno, pues toda esa gente que intervinieron ahí han sido perdonados por el pueblo dominicano y ellos están en sus actividades profesionales, algunos hasta en actividades políticas. No se les ha tomado en cuenta, no han tenido el baldón, ni se les persiguió como fueron perseguidos los constitucionalistas, que recién hace muy poco a través de una ley se ha comenzado a darle un poco de auxilio a todos aquellos, sobre todo los militares, que fueron dados de baja de sus respectivas ramas porque sacrificaron su carrera militar por servir un ideal patrio. Fueron pocos los que salvaron su carrera militar. Entonces, para los que no vivieron eso, yo creo que lo menos que puedo hacer en este momento es recomendarles que lean los recuentos de ese proceso. No los que escriben, los que están tratando de borrar la historia dominicana y que quieren convertir la intervención militar de 1965 en una excursión de turismo masivo, sino los que están dándole recuento a las generaciones que vienen y a las que han llegado después de esos hechos de la verdad. Es un hecho bochornoso del cual yo creo que han aprendido o debemos haber aprendido los dominicanos. Entonces tenemos algunos temas aquí previos, Roger, por ejemplo, el asunto de la reelección presidencial. Las opiniones del pueblo. Yo traje de una... Me llamó mucho la atención. Esta es una publicación del viernes. Y aquí dice, opiniones divididas en torno a que los presidentes agoten un solo periodo. Y aquí están las respuestas de ciudadanos. Aquí hay una señora, arquitecta, que dice, preguntada, ¿está de acuerdo con que se pueda ser presidente solo una vez? Y dijo, sí, que sean elegidos una vez por 4 años es suficiente para que el pueblo sepa cómo es el presidente. Si fue bueno, de cualquier modo le da oportunidad a otros de gobernar. Y otro dice, empleado privado, no, porque entiendo que si los presidentes no tienen oportunidad de ser elegidos otra vez, no tendrán la motivación para hacer un buen mandato, trabajarán sin estímulo. Hay una doméstica que dice, yo estoy de acuerdo en que se quita al presidente para siempre y así los que se roban el dinero no vuelven más porque ninguno vino a trabajar. Mire qué reflexión más profunda de una doméstica, ¿eh? Taxista, no. Creo que pueden tener 2 mandatos antes de perder el derecho a reelección porque pues en 4 años ningún hombre puede hacer algo por un país. Una empleada privada dice, debe de haber reelección si los presidentes son buenos y hacen un trabajo que deje una huella positiva, pero de lo contrario que se marchen y no vuelvan nunca. Aquí hay otro taxista que dice, creo que los presidentes deben ser elegidos por 6 años. Este tiempo es suficiente si quieren trabajar y si el presidente es bueno, lo bueno todo el mundo lo quiere. Hay otro que es contable que dice, sí, o sea que está de acuerdo con que no se le permita. No quiero reelección, pues eso incurriría a que se formen más cadenas de corrupción.
que hay ahora la respuesta de un comerciante. Pueden tener 2 periodos constitucionales como en los Estados Unidos y ya. De este modo se logra evitar que se formen los amiguismos. Hay la de un estudiante que dice, sí, deben dejar espacio a otras personas, así hay más oportunidades para los demás. Ojalá que no se refiera a las oportunidades de coger, ¿no? Sí, de ir a la nómina del Estado. O de coger. O de coger las canonjías y los privilegios. Y la última que tengo aquí es de una ama de casa que están en contra. Dice, no, yo opino que deben ser reelegidos para que no haya tantos cambios. A esta señora le teme a los cambios. ¿Qué te parece esta gama de opiniones? Fundamentalmente yo veo que el asunto se enfoca en que si hay un periodo o una prolongación de ese periodo por otro periodo adicional e inclusive una prolongación de ese periodo por 2 años adicionales o si la reelección de hecho se permite o no se permite. Hay unas figuras que son el plebiscito y el referéndum, que se tiene toda la intención de introducir en las nuevas modificaciones que se proponen a la Constitución. ¿Algunos? Sí, desde luego. Sí. Hay otros que se oponen. Hay otros que se oponen y hay otros que están en otra cosa. Bueno, el asunto es que de acogerse a esos criterios, esos conceptos, entonces el presidente no tendría problema en que fuera por 4 años o por 6, puesto que si el referéndum, si se crean unas condiciones determinadas que determinen la necesidad de un referéndum para referendar el ejercicio de su presidencia, y al cabo de 1 año, año y medio, 2 años, por ejemplo, como se ha creado crisis aquí con los asuntos de energéticos y en términos generales de los combustibles y de la energía eléctrica, si se fuera a llamar a un referéndum en ocasión de una crisis provocada por esas circunstancias, entonces si el referéndum rechaza el ejercicio de poder del presidente, entonces el presidente tiene que renunciar, se ve abocado a renunciar. Porque esas figuras... Perdón. Me he confundido. Sí. ¿Tú estás hablando de un presidente que estando en el poder se quiere prolongar en el poder? No, estoy hablando de un presidente que por un ejercicio no adecuado o un manejo no adecuado se haya creado una situación de crisis en una determinada circunstancia o coyuntura, y esa situación convoque al llamado de un referéndum para revocar el mando del presidente. Tú estás contestándome otra cosa, porque la pregunta es si debe ser un solo periodo. Fíjate iba ahí. No, pero perdóname. La situación es la siguiente. Oye los argumentos. Dice que uno aquí que 4 años es suficiente para que el pueblo sepa cómo es el presidente. Y aquí dice otro que bueno, que debían ser 6 años, porque 4 años es muy poco para que el presidente pueda, si quieren, es suficiente si quieren trabajar. Por eso hablé de los 2 adicionales. Pero el punto es el siguiente. Una cosa es modificar el periodo, otra cosa es la reelección, y otra cosa, aunque todo está ligado a un objetivo que supone ser el que se trabaje bien por el país. Ahora, ¿qué pasa? Si tú dices, no, para que se haga un buen trabajo para el país, se necesita un periodo más largo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco. Porque eso es ignorar que un programa de gobierno, sobre todo si es un programa estratégico, que no es estrictamente el programa de un partido para un mandato constitucional, sino el pactado, el que deberíamos pactar si llegamos a tener madurez política entre los partidos para resolver los problemas esenciales de la nación. Entonces, decir, por ejemplo, vamos a eliminar el analfabetismo. ¿Quién se puede oponer a eso?
Vamos a generar pleno empleo, porque aquí todos los dominicanos necesitan empleo. Vamos a darle empleo a todos los dominicanos. ¿Quién se va a oponer a eso? Hay una serie de postulados que si uno los enarbola o los redacta o los, en fin, los coloca como un enunciado, nadie le va a decir que no está de acuerdo. Creo yo. Claro. Aunque digan yo estoy de acuerdo y después por otras razones trabajen en contra porque dicen no, si este hombre camina en esa dirección y hace un buen trabajo, entonces me va a quitar la oportunidad a mí. Y eso lo piensan no solamente los de los partidos contrarios, sino los del mismo partido, ¿verdad? Entonces fíjense bien, si hay reelección fundándolo en que se necesita más tiempo para hacer un buen trabajo, está dejando de lado que con un buen programa de gobierno, el trabajo que hace el presidente de 4 años es bueno porque el programa es bueno. Y sigue porque cuando venga el otro va a seguir el mismo programa que es bueno y por tanto lo que el otro haga será bueno. El problema es mientras cada mandato constitucional sea un compartimiento estanco, cada quien haga con él lo que le da la gana, incluso divorciándose de lo que ha ofertado. Usted hace campaña y oferta una cosa y se encarama y hace otra, o probablemente lo contrario, y no importa. Y además usted tiene todo el deber, la capacidad legal y constitucional para inventarse lo que sea con el dinero del contribuyente. Y aunque sea el disparate más grande del mundo, con tal de que se demuestre que usted no cogió un centavo, pero usted lo administró mal porque ha hecho un disparate que no ha resuelto nada, no ha servido de nada, pero bueno, yo no robé nada y ahí está el disparate, ¿verdad? Y entonces todo el mundo muy contento. Entonces los presidentes tienen demasiado lasitud para hacer lo que ellos quieren. Entonces se necesitan obviamente más controles de un Congreso, pero no tampoco ese Congreso. Entonces necesitamos cambiar un Congreso que tenga capacidad de ejercer la fiscalización adecuada del Ejecutivo. Dándole los estatutos, la fortaleza constitucional para que pueda hacerlo. Y la composición humana para que pueda ejercerlo. Que se cumplan los cometidos constitucionales del Congreso. Pero el punto de que si tiene derecho a una reelección, o si debe ser... Derecho. Sí, si debe dársele derecho a una reelección. O sea, aquí se dice, no, que tengan un derecho a uno más. Y hay otros que dicen, no, que sea indefinido, porque si es bueno, claro, que se quede ahí. Claro. Pero bueno, eso sería ignorar que los vicios que nosotros estamos tratando, se pierde de vista que estamos tratando de construir una democracia luchando contra los vicios del autoritarismo histórico de la República Dominicana. Y precisamente para poder hacer un paréntesis suficientemente amplio y romper con esos usos atávicos, es que tenemos que cortar todo lo que pueda ser repetición en el poder, porque las tentaciones de quedarse en el poder han demostrado que están muy cerca siempre de los mandatarios. Y además, porque 4 años de un gobierno bueno pueden ser malos, pero 4 años de un gobierno malo pueden ser buenos. Son una eternidad. Una eternidad. Y ahí es que estas opiniones están girando en torno. Por eso yo quise irme al extremo opuesto, para que se visualizara, se identificara que el hecho de que fuera 4 años ya estipulados en la Constitución, extendidos a 6 o a un periodo completo adicional o a 2 periodos o a 3 periodos, no es lo que hace la diferencia. Que el ejercicio del poder en 4 años es más que suficiente y que separarse de él para no volver más es muy saludable para la salud de la patria. Y que... de cortar todas las tentaciones. Absoluta y totalmente. Entonces ya usted sabe que ha llegado ahí para que en 4 años usted pueda hacer lo mejor que pueda de lo que ha prometido, porque probablemente no pueda hacer todo lo que prometió. Pero tiene que empeñarse en que así sea. Sí. Por eso no debe excederse en su oferta cuando haga la campaña. No, porque eso es demagogia. Exactamente, eso es una demagogia abierta, completa. Entonces, por eso yo iba a la otra figura, para darle a entender al pueblo que ese hecho es evidente, que tiene que ser de esa, o debe ser de esa manera, y si se quiere establecerlo así por un periodo determinado, 20 años, 30 años,
para que después cuando tengamos una madurez, ya se supone que la vamos a llegar a tener algún día, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ya podamos regresar a esa figura que planteó ese señor, que digo, ¿cómo es en los Estados Unidos? Que nos gusta mucho esa comparación, ¿eh? En los Estados Unidos son 2 periodos sucesivos y después no vuelve más a tener oportunidad como candidato a optar por la presidencia. Bueno, eso en los Estados Unidos, pero en México son 6 años y es sufragio electivo, no reelección, y te fuiste de ahí a los 6 años y no vuelves más. Sí. Y así en otros países. De todos modos, yo creo que... yo reafirmo la creencia y la convicción de que lo importante es tener un programa. Exacto. Y que eso se maneje con seriedad. Y que lo maneje con seriedad primero el partido que postula al candidato. Y después el candidato. Y después el equipo del candidato. ¿Por qué? Porque no se puede jugar con eso, porque los abogados tienen un término para eso. Creo que le llaman contratos inalagmáticos. Sí. No recuerdo si es correcto esto. Pero es decir, yo puedo tener un contrato aunque no lo escriba. Y si yo salgo haciendo una oferta y la gente me toma la palabra y en función de lo que yo he ofertado me da su voto, yo estoy obligado a cumplir eso. Yo no me puedo aparecer mañana con que se me ocurrió que no, que ya yo no tengo ningún compromiso. Porque eso se lo llevó el viento, ¿verdad? Gracias, como se acaba de presentar ahora con el plan de educación, el nuevo plan que está sometiendo la vicepresidenta, que va a modificar por completo el plan decenal que ya había sido acordado tripartidariamente y que se estaba llevando a cabo, que más mal que bien, pero que estaba en proceso de implementación. De todos modos, Roger, el punto es el siguiente. ¿Por qué esto ha surgido ahora en este momento en que se va a modificar la Constitución? Bueno. Es sumamente preocupante, para no usar el término sospechoso, ¿verdad? ¿Qué considera usted? Bueno, que eso está batiéndose. Y aunque el presidente dice, no, yo a mí clama conmigo, los 4 vientos, ¿verdad? No, pero entonces, y si allá hacen lo que les da la gana, y en el Congreso, y la fijan y la establecen. Entonces, por eso yo le pregunté a él hace mucho tiempo, digo, amigo mío, si los congresistas se vuelven locos y establecen una reelección o una prórroga, también se está hablando de prórroga. Y fue a propósito de la prórroga que yo le dije. Y llega el 16 de agosto del año 2004, cuando termine su periodo, y esta gente ha votado una prórroga. Usted se va para su casa y lo puede dejar desde ahora con una renuncia efectiva. En caso de que se apruebe esto, esta es una renuncia válida para que yo me voy a mi casa el día 16 de agosto del año 2004. ¿Por qué? Porque en este momento, y me perdona, presidente, pero es que todo el mundo piensa, la cabeza es ligera, y entonces todo el mundo ve que detrás de todo esto hay intenciones. Y usted puede estar fuera de las intenciones, pero y los que están sentados ahí, que ya todo el mundo sabe que son capaces de cualquier cosa. Entonces ese es el problema. Nosotros tenemos que pisar con mucho tiento esto, porque nosotros aquí no se nos congelan las aguas con el frío, ¿verdad? No, pero cuando uno pisa el lago congelado y el hielo está muy finito, uno puede irse hacia abajo. ¿Sí? Entonces el tema de la reelección, el tema de la prórroga de los mandatos de los congresistas o del mandato presidencial, todo eso es tema de mucha delicadeza, y yo diría que llega al terreno de la ingobernabilidad. O sea, aquí podría producirse cualquier situación. Mejor que no entremos ahí. Sí, ahora se debate otro elemento dentro de ese tema, que ya no es con respecto al periodo o al plazo, sino a que se haga antes o después de las elecciones que están programadas para el próximo año. Bueno, sí. Entonces, eso es un aspecto estratégico. Hay una posición, que incluso Enrique Leonel Fernández lo planteó, que eso se deje para después de las elecciones. Yo creo que es la primera vez que vamos a coincidir después que fue presidente, ¿no?
Bueno, en algo tenía que ser, diría un amigo Porque mío. nosotros coincidimos cuando él escribía, ¿no? Antes ahí sí de no ser coincidíamos. candidato de nada, ¿verdad? Cuando escribió Estados Unidos y el Caribe, desde la Guerra Fría al Plan Reagan, ¿no? Ahí sí. Entonces coincidíamos en muchas cosas. Aquel libro que usted me prestó y me recomendó. Bueno, de todos modos, yo debo decir que hay también confusión, porque el cardenal ha dicho que, en fin, que él entiende, creo que la opinión de él es que se debe postergar, ¿no?, la reforma. Y entonces ha dicho el presidente que no, que se tiene que ir ahora y que se va a mandar este martes si es que se le entrega el proyecto que tenía en enmienda Agripino y su equipo. Es decir, que lo que le entregaron, él se lo devolvió a Agripino. Sí, le hicieron algunos, Y ahora están trabajando en eso y haciéndole algunos cambios. a De sugerencia, pronósticos a sugerencia reservados, de él. Bueno, ¿verdad? Porque que todo nadie lo que conoce. venga, todo lo que venga de ahí es de pronósticos Sí. reservados. Pero de todos modos dice el presidente que quiere la reforma constitucional ahora. Entonces yo quería aclarar lo siguiente. La reforma constitucional, si se hace después de todo este proceso electoral que está pendiente, e incluso después de las otras elecciones, perdería los riesgos de que se quieran utilizar para arreglarle situaciones a los partidos políticos. Porque esa reforma constitucional debe hacerse exclusivamente para modificar la forma en que puede ser modificada la Constitución, es decir, los artículos 117 y siguientes. Y si fuera para hacer eso, esa reunión de la Asamblea Revisora, o sea, la Asamblea Nacional constituida en Asamblea Revisora, podría hacerse mañana si se limitara a eso. Pero es que estos señores que están sentados ahí Están en otras cosas. no tienen esa agenda, tienen otra agenda. Y es esa agenda oculta y diferente y tan disímil de la voluntad del pueblo y del compromiso que ellos habían hecho con el pueblo dominicano, lo que preocupa y lo que hace determinante o importante si se hace ahora o si se debe hacer después. Por consiguiente, ¿usted considera que debe hacerse? Debe hacerse después porque nosotros Yo no comparto podemos su estar con criterio. esa zozobra de que estos señores que estén ahí en el Congreso se vuelvan locos y de la noche a la mañana presenten al país con una crisis constitucional que nos saque del terreno de la gobernabilidad y nos lleve a la ingobernabilidad. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir compromisos comerciales. Continuamos. Bien, pues tenemos aquí algunos comentarios con relación a la economía y los ¿Cómo se efectos. está reflejando? Bueno, hubo un repunte, Sí, la pero bolsa. al mismo tiempo, hoy en la mañana, cuando se abría el Wall Street, el ambiente era negativo. Y el repunte tiene su razón de ser, porque hay alguna gente que aprovecha hasta la desgracia más grande Claro. para tratar de aprovecharla. Entonces, Esos capitales no tienen alma, compran cuando todo sensibilidad. está en el suelo para tratar de decir, bueno, ya tú estás en el piso, de aquí para arriba, me gano yo cualquier cosa, ¿no? Todo lo que suba ya yo me lo estoy ganando. Pero obviamente no hay todavía una idea de hacia dónde se va, a dónde van a llevar las circunstancias. Entonces ya hoy el ambiente de incertidumbre es el que prevalecía en la apertura de la bolsa. De todos modos, el mejor indicador de lo que está pasando con la economía es el precio del petróleo. El precio del petróleo cae 15% y temen siga bajando. Y tengo otra información que dice que la OPEP está cómoda con el precio de 22 a 25 dólares el barril. Es decir, la OPEP ya se acomodó también. En una información del periódico El Caribe de hoy leí que estaba 21.90 el precio del petróleo y los futuros
están con tendencia a una baja mayor. Y todo girando sobre lo mismo que hemos explicado. La misma situación. Mientras exista una parálisis de la economía, no va a haber altos precios del petróleo. Eso es así. De todos modos, nuestro pronóstico sobre el rumbo de la economía es que esto no puede cumplirse este deseo que tienen los jugadores de bolsa y los corredores de bolsa y los agentes de bolsa y, en fin, las fuerzas económicas que giran en torno a la economía norteamericana y la economía mundial, de que se normalice, porque es muy difícil normalizar una economía que de repente ahora puede devolverse a ser una economía de guerra. O sea, hay una situación que todo va a depender de hacia dónde vaya la cosa y si arranca hacia una economía de guerra o si no va en esa dirección. Por lo pronto, lo que se ha iniciado es una guerra financiera. Correcto, es que es una economía de guerra diferente. No es la economía de guerra que se entiende como aquella economía que proporcionaba los mecanismos per se para la recuperación de las diferentes esferas, estancos de la economía. Ahora no, ahora es una guerra de muy baja intensidad tecnológica, donde no se usan todos los recursos humanos, aunque de primera instancia el presidente haya dado un paso en esa dirección, se ve que ya está tomando otras consideraciones para no irse completamente en la cuestión de la confrontación masiva de ejércitos contra ejércitos, porque no lo hay. Vamos a ponerlo de otra manera, Roger. El presidente de Estados Unidos se precipitó en actuar unilateralmente con el discurso que pronunció en el Congreso de los Estados Unidos, aislándose de la comunidad internacional. O sea, él actuó y dejó detrás al Consejo de Seguridad. Actuó desafiando a Afganistán, dándole un ultimátum, y a cualquier otro que estuviera ligado de alguna forma con el terrorista acusado, que es Osama Bin Laden. Pero está emplazando ya en nombre del Estado agredido, que es los Estados Unidos de América, pero está actuando unilateralmente, dejó de lado a la OTAN, que se había reunido y había votado unánimemente ir junto con Estados Unidos a cualquier enfrentamiento que fuera necesario, como sucedió con lo de Irak. Con excepción de Inglaterra, dentro de la OTAN. Con excepción de Inglaterra, que esa siempre estuvo todo el tiempo al lado de él, e inclusive en el discurso estaba sentada ahí. ¿Pero qué tú quieres decir con excepción? Bueno, la OTAN se había conformado, inclusive había dado había expresado una posición de solidaridad como era absolutamente esperado. Pero aún así, como tú acabas de señalar, el presidente Bush se lanzó solo. Pero Inglaterra, que es miembro de la OTAN, ya estaba al lado de los Estados Unidos con el presidente Bush, ellos dos exclusivamente en la cabeza de la ofensiva. Pero tengo entendido que el señor Tony Blair tenía unas expresiones faciales de cierto malestar mientras presenciaba el discurso del presidente Bush. Es decir, no parecía que estaba muy tranquilo en la situación en que le estaba ocasionando como parte que es primero como aliado de Estados Unidos, pero parte de la OTAN, el que el presidente de Estados Unidos se hubiera lanzado a una posición unilateral que dejó de lado a la OTAN. Era una especie de desaire, si se quiere. Ahora parece que están reconstruyendo el daño ocasionado por esa iniciativa con un trabajo diplomático y de cabildeo, que la prensa lo recoge, buscando, me imagino yo, restañar un poco el daño ocasionado. La advertencia que desde el primer momento se lanzó en este programa, la hizo usted, de que se había precipitado aquella reacción
En consecuencia, debería tomarse, usted señaló inclusive las opiniones que habían vertido diferentes funcionarios del propio gobierno norteamericano para establecer la diferencia en esas posiciones. Sí, hay incluso un conflicto interno, según un documento muy interesante que me mandó el amigo Rafael Flores Estrella por el email, de la pugna que existe dentro del equipo del presidente Bush, entre el secretario de Estado y otros funcionarios que influyen en la normativa de en trazar las líneas de acción del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pero de todos modos, me parece que en este momento lo que se está es buscando cómo actuar frente a los flujos de dinero con los cuales se puede financiar las acciones de terrorismo, y por otro lado se ha estado también tomando cierta precaución, según he leído en la prensa del sábado, en el temor de que se pueda hacer actos de terrorismo desde aviones que se utilizan para fumigación. Entonces se han adoptado medidas de control de esos vuelos, y yo entiendo que todo lo que se haga en la dirección de eliminar las posibilidades de más actos de terrorismo debe hacerse. Por cierto que parece que ha habido en el fin de semana algunos casos de gente que se han metido, algunos dicen que es para poner a prueba los sistemas, pero se han metido incluso pasando toda la fiscalización hasta el avión con un arma en el bolsillo. Sí, ha habido un caso, un arma de fuego, y en el otro caso otro llevaba una serie de navajas. Todavía hay mucha permeabilidad en los sistemas de seguridad del aeropuerto. Hay que sentarse a rediseñar todo aquello, reformularlo y ver cómo realmente se fortalece, porque es muy arriesgado la cuestión en los aeropuertos y en los aviones, sobre todo, que es una parte muy álgida del movimiento de transporte. Quería entonces también rápidamente comentar lo que he denominado aquí la nueva economía mundial. Es una economía que indudablemente ya estaba caracterizada antes de la crisis de los atentados. Por ejemplo, este titular del jueves pasado: Buenos Aires se convierte en la ciudad de los mendigos. Óigame, cuando usted piensa que la gran ciudad de Buenos Aires, mire ese titular, se puede convertir en la ciudad de los mendigos, eso está diciendo que la clase media se está reduciendo, se ha ido empobreciendo hasta llegar a ser mendigo. Porque, ¿qué caracteriza a la clase media? En todos sus niveles. Desde luego, no estoy hablando de una clase media que está pegada a los estratos acomodados, ¿verdad? Clase media alta. Sino la clase media y clase media baja, con ingresos fijos, los pensionados, la gente que vive de una renta fija, etcétera, y con un dinero que todos los días se le va devaluando. Y llega un momento en que ya usted se da cuenta que no tiene ni con qué comer, ni con qué comprar las medicinas, ni con qué atender, mucho menos una crisis de salud. Y esa gente pasa de golpe y porrazo a la pobreza. Un equilibrio inestable. Entonces, había otro reportaje que se refería aquí a la República Dominicana, pero no lo incluí, no lo traje, que decía: la ropa de paca se extiende a sectores de la clase media. Esto es el comercio de ropa usada. Y salía en ese reportaje, pues, cómo había una serie de residencias o áreas residenciales en donde se notaba en algún rincón, en alguna parte del jardín o de la casa, que se habían dedicado a la venta de estas ropas usadas. Esto es como si el mercado de las pulgas, que comenzó siendo el único sitio donde llegaba ropa usada para venderse para aquellos que no tenían poder adquisitivo para ir a comprar una ropa nueva, se haya extendido y haya llegado a todas las zonas residenciales, se haya instalado en las zonas residenciales. A la clase media.
Eso significa el empobrecimiento de la clase media. Yo había comentado aquí que cuando uno veía en algunas zonas residenciales de la capital que habían pequeñas edificaciones como si fueran estafetas para vender cosas que iban desde alimentos preparados hasta, en fin, otros productos. Eso estaba diciendo que la familia que vivía ahí para poder subsistir había tenido que recurrir a otros medios, vendiendo cosas, cocinando cosas, para poder ingresar los recursos suficientes para subvenir a sus necesidades. Ese es el empobrecimiento de la clase media. Lo estamos viendo aquí en la República Dominicana también. Ese es el resultado de esa globalización neoliberal y de la devaluación del peso dominicano. Ese peso que estuvo a la par con el dólar y que hoy está al 17 por 1 con camino, si se deja desarmar el andamiaje, al 20 por 1. Yo oí un término antes que decía que convocación a llegar al 20 por 1. Dentro de esos términos que se emplean hoy en día en los poetas de los poetas de la globalización. Sabes que ellos tienen una inspiración, por ejemplo, las iniquidades de la desigualdad. Ajá. Ellos le llaman la asimetría. Asimetría. Sí. Se oye muy bonito. Muy bonito. Pero no refleja lo patético de la situación. No refleja lo patético de la situación. Bien. Entonces podemos dar lectura a algunos. Mientras eso sucede, el gobierno sigue alegremente. Este es un reportaje muy interesante. Miren esa foto. Si estuviéramos con el fondo de croma, yo le pidiera que me la pusieran de fondo, ¿verdad? Pero no estamos ahí. Miren esa foto. Miren lo que está ahí atrás. Miren dónde está el nivel del agua. ¿Verdad? Bien, eso va subiendo hacia arriba. Y hay unos proyectos y unos acuerdos y unos contratos firmados a la cual le ha dado seguimiento este reportaje investigativo del periódico Caribe, que hay que felicitarlo, no solo por este reportaje, sino por otros que ha venido haciendo. Porque aquí sale a relucir que detrás de los contratos que se han firmado, dije, con la autoridad portuaria de Livorno, que es Italia, se supone que esa es una entidad del Estado, o por lo menos municipal, o por lo menos del área donde está ese puerto. Hay detrás de cada una de esas cosas, grupos que se han organizado aquí en la República Dominicana. Oigan esto, dice aquí, los grupos de intereses creados. Varios grupos auspiciadores se crearon alrededor de los proyectos del río Sama. Los más significativos son funcionarios de la Autoridad Portuaria de Livorno, con Luciano Francalacci, radicado en el país, como su representante. Cuando usted ve que un europeo que vive aquí en el país se aparece representando a una entidad de Europa, ya póngase en guardia. El ingeniero José Capellán, quienes cuentan con el visto bueno de los funcionarios del gobierno Rafael Calderón y Diógenes Castillo. Yo no sabía que Diógenes Castillo tenía nada que ver con esto. Ahí está. El otro grupo lo integran con la empresa Cruz del Sur como cabeza, los empresarios Rafael Corporán de los Santos. Ah, bueno, ahora sí. Resulta que el viejo Corpo, como le dicen en la farándula, ¿no? Se ha metido a urbanista. E Ismael Reyes Cruz, ese es uno que tiene un tarantincito político, ¿verdad? Exacto. Pequeño, pero que se pega y se succiona ahí a donde más puede. Promotores de proyectos, ¿no? Un tercer grupo también con auspicio de Livorno, porque todos están girando alrededor de Livorno. Lo integran el político Andrés Van der Horst, ese tiene otro tarantín. Otro tarantín. Un cónsul italiano que reside en Boca Chica. Oye esto. Este otro italiano que vive aquí. Es que aquí este es un país dulce para los extranjeros. Absolutamente, por eso vienen con tanta... Parece que les atrae mucho esto de que aquí no hay respeto para la ley, ni para nada, y aquí se permite todo. Absolutamente. Sobre todo a los extranjeros. No, fíjate lo que hace. Eso crea un tamiz distinto, ¿no? Porque generalmente el inversionista serio, cuando ve que en un país no hay respeto para la ley o para la Constitución de la República, se ahuyenta. Claro.
que es lo que ha pasado con muchos inversionistas serios, que por eso esas licitaciones que se hicieron de la capitalización son cuestionables todas, porque la mayor parte de esas licitaciones no tenían casi ofertas. ¿Por qué? Porque los inversionistas serios se ahuyentaron, se ausentaron. No respetan este país. Entonces, ¿qué pasa del otro lado? Que entonces esa situación de irrespeto de la Constitución y las leyes atrae a la gente que está siempre del otro lado de la ley. Entonces esos vienen como moscas para acá. Por eso que después el Interpol se da unos viajecitos por aquí Sí, y se lleva unos cuantos periódicamente. De vez en cuando. ¿Verdad? Entonces dice aquí que el otro grupo es de Andrés Bandejón, un cónsul italiano que reside en Boca Chica, y el empresario italiano Franco Ricobono, propietario del restaurante La Briciola y presidente de la Agencia de Relaciones Públicas Eurocaribean. De restaurantero a promotor de proyectos Eso es lo urbanos en el mejor país. que Esto es terrible. En una oportunidad que alguno de estos fue al restaurante, comer, se sentaron ahí y planificaron. Y dejó de pagar la cuenta, sobre todo. No sé, a veces los sequeado, dime. Oye, esta otra. Desde Italia. El Caribe se ha comunicado en varias ocasiones con la autoridad portuaria de Livorno y no ha obtenido ninguna información sobre el proyecto. Katia Silici, del Servicio Ecológico Ambiental del Livorno, dijo a este diario que el señor Mario Camici sería quien daría la información y que devolvería la llamada telefónica, lo que nunca ocurrió. Camici se presentó en el país en septiembre del pasado año como presidente de la Asociación de Empresas Italianas. Ahí usted sabe qué es eso, ¿no? ¿Cuáles empresas, no? Acompañó a Nereo Marcucci, presidente de la Autoridad Portuaria de Livorno, y se reunió con el presidente Hipólito Mejía. Alfredo Pacheco, oye esto, vocero de los diputados PRDistas, dijo hace pocas, ¿qué? Fecas, es un error, que el proyecto será de más de 400 millones de dólares y que en la Cámara de Diputados lo estaban esperando para aprobarlo. Él lo había... Es decir, estos son unos cocinados que abarcan, como es natural, como todas las otras cosas que se han cocinado aquí, al Congreso Nacional. Ese señor Pacheco es el mismo de la... Ese es el mismo que portavoz. Este es el portavoz del PRD en el Congreso. Que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. El que fue a representar al Congreso en la escogencia. El de... ¿Cuántos son 2 por 2? Sí, ese fue uno que hizo una pregunta muy difícil a uno de los aspirantes jueces que había ahí. Bueno, de verdad que esto nosotros vamos a tener que seguirle dando todos los días un espacio. Este es un reportaje muy completo, muy extenso, que no se puede manejar en un solo día. Aquí hay una parte del reportaje que se refiere al ingeniero José Capellán, donde dice que el ingeniero José Capellán es el asesor de Melanio Paredes en la Autoridad Portuaria Dominicana. Fue encargado por Paredes de indagar lo que estaba pasando en torno al proyecto con Livorno y encontrar las razones por las que los técnicos italianos estuvieron 15 días en el país sin contactar a la entidad oficial dominicana que había firmado 3 acuerdos con ellos. Porque ese proyecto quien lo originó fue el padre de don Leonel Fernández, que fue a Italia a concertar algunos acuerdos sobre ese aspecto que está ahí en ese reportaje. Paredes Entonces, al morir, lo heredó Melanio, y Melanio quiso saber qué era lo que había se envuelto en este asunto. Paredes llamó al presidente de la Autoridad Portuaria de Livorno, Nereo Marcucci, protestó por lo que había pasado y los técnicos se reunieron con los funcionarios del gobierno dominicano antes de marcharse. José Capellán y Fernando Fernández en febrero del 2000 se convierten en la contraparte dominicana de la Autoridad Portuaria de Livorno y el 15 de abril se entregó al presidente Leonel Fernández el proyecto completo, incluyendo el estudio y el presupuesto de 250 millones de dólares. Pero ya estamos hablando de 400, ya hay 150 más. Sin embargo, en ese trayecto las empresas Cruz del Sur y Livorno se pelearon ferozmente y se inició así una conspiración contra el proyecto como había sido entregado al gobierno. Livorno, para desprestigiar al contrincante, decía que el proyecto de Cruz del Sur tenía financiamiento colombiano y Cruz del Sur, en respuesta agresiva, decía que el propósito de Livorno
era sobrevaluar el plan. La propuesta de Cruz del Sur era de 350 millones de dólares y la de Livorno de 390 millones. Y por ahí sigue. Esto lo vamos a seguir tocando porque, señores, todo esto es con dinero del pueblo dominicano. Ahora yo le digo al presidente Mejía, presidente, el país como quiera va a tener problemas como consecuencia de lo que acaba de suceder en los Estados Unidos. No es hora ni de que nos endeudemos más. Y si podemos pagar alguno de esos endeudamientos, hagámoslo. Y si podemos pagar ese disparate de los Juegos Panamericanos, paguémoslo, presidente. Que por cierto, ahora mismo hay una situación porque los Juegos dependen de las villas y las villas no pueden ir porque no se ha aprobado en el Congreso el traspaso de los terrenos y ahí están pagadas las villas. De modo que lo mejor que puede pasar, presidente, es que usted pague eso de una vez. Llegará un momento en que el retraso en la construcción... Tenemos que ir, porque se nos terminó el tiempo. Nos despedimos entonces, hasta mañana, si Dios lo permite. Les habló Leopoldo Espaillón Lanita. Y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.